Ti hanno messo in ordine diverso e di solito c'è precisanti che volevo fare. Non c'è il tuo? Non c'è spazio oggi dal podio. Ah, tu sei Oggi, ok. oggi Molta gente. Good afternoon. Welcome. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de información de la tercera jornada. Hoy estamos hablando aquí de la mesa, del podio, y tenemos a más participantes hoy que comparten sus ideas, sus pensamientos y respuestas, y creo que lo apreciarán. Hoy día tenemos 3 continentes aquí representados en la mesa de los ponentes. Aquí la presencia subraya la necesidad de una respuesta global a un problema universal, el abuso de los menores, tal y como los pide el Santo Padre. No voy a repetir las modalidades y los tiempos del briefing. Yo creo que todos ustedes ya están al tanto de estas modalidades. Así que hoy día tenemos con nosotros el cardenal Reinhard Marx, Monseñor Charles Scicluna, Padre Arturo Sosa, la hermana Verónica Openibo y Padre Federico Lombardi y el señor Paolo Ruffini. Ahora, no quisiera ahora robar otro tiempo, cada persona es bien conocida aquí. Como siempre, tal como hicimos en los días pasados, vamos a dar la palabra para algunos puntos, algunos ejes que a lo mejor no han notado durante sus transmisiones en directo, en vivo. Y Padre Lombardi, por favor, que nos dé unas cuantas reflexiones. Gracias, Alessandro. De forma muy sintética, el primer punto que se refiere al testimonio de la señora que habló ayer por la tarde. Ustedes han recibido el texto. Nosotros hemos vivido su testimonio en el aula y puedo decir que ha sido un momento muy intenso, el más intenso del encuentro hasta aquí, un testimonio muy fuerte. Y esto, una vez más, y quizás incluso más, me hizo entender de cómo el contexto de la escucha personal, en un clima de disponibilidad a la escucha, logra grandes resultados. Ahora bien, yo creo que sí dimos unos pasos en adelante en este encuentro. Este momento ha sido uno de los ejes fundamentales. Y me refiero también a todos los esfuerzos que realizamos también a la hora de escuchar todos los testimonios. Ese contexto de este testimonio específico ha sido mucho más profundo con respecto a otras formas de encuentros y de escucha. Personas que han sufrido, desde luego, mucho, pero en particular este contexto ha actuado de forma muy profunda. Segunda observación, las mujeres. A partir de ayer por la tarde tuvimos una triple escucha de una señora, la señora Linda Ghisoni, que está aquí presente. Como ustedes bien saben, el Papa mismo quiso realizar una observación sobre la fuerza de este testimonio. Esta mañana ustedes han escuchado a la hermana Verónica, huelga de escribirle la forma autorable con la cual ella ha sometido su testimonio como mujer africana.
y que es muy valiosa en el marco de nuestro encuentro, donde están presentes muchos africanos. Hoy por la tarde tendremos a Valentina y estoy convencido de que vamos a dar un tercer paso en adelante como cuerpo de todos los participantes y vamos a profundizar incluso más la experiencia de las mujeres, escuchando la contribución de las mujeres que dan a la Iglesia. El Papa, el Santo Padre, durante la conversación ha expresado su profunda apreciación por esta mujer. Ha dicho, es una mujer muy hábil, muy buena. Y lo ha comentado el Santo Padre. Tercera observación, a nuestro camino. Muchas personas entre los ponentes de los grupos, esta mañana estaba hablando con la hermana Carla Samot, relatora del primer grupo, y ella me ha comentado, es increíble cómo hasta la fecha, solamente en 2 jornadas, he notado en mi grupo, un grupo muy dinámico, cómo hay un camino en curso y la sensibilidad misma de las personas cambia, va cambiando. Y pese a la sinteticidad de estos encuentros, que son muy cortos, no tienen mucho tiempo, los participantes afrontan un camino muy positivo. Además, tenemos un representante de muchos encuentros que había participado en muchos encuentros y comentaba que el camino recorrido ha sido muy largo. Él comentaba que el tipo de comunicación, el planteamiento de la comunicación que se da en estos encuentros, también con miras a la relación con el mundo de afuera, mediante las comunicaciones con la prensa, es muy, muy válido y ha crecido muchísimo con respecto a los sínodos del pasado, de hace 15 años, digamos. Así que hay un camino en curso en nuestra forma de vivir estos eventos de iglesia y también la forma de vivir nuestra relación con todos ustedes, el seguimiento. Ahora, aliento a los ponentes de los grupos a que nos envíen un poco estos informes, porque hay una gran riqueza que desde luego se da al final de la tarde, pero esta noche tampoco podemos dar lugar a estos informes. Así que sería importante recibir estos informes para enriquecernos un poco. Por ejemplo, las respuestas al cuestionario son muy importantes. Desde luego, lo que está pasando hoy va a ver su conclusión mañana. Gracias a este trabajo y la apreciación de toda la riqueza de las contribuciones, el día de mañana va a ocupar mucho tiempo y también después de mañana tenemos que encontrar las fórmulas más adecuadas para recopilar toda esta información. La palabra al señor Ruffini. Tal y como los otros días, intentaré contarles el contenido basándose en las ponencias de los grupos lingüísticos. Se han dado unos conceptos clave que han marcado los grupos lingüísticos. En los grupos lingüísticos se ha dicho que este encuentro puede ser un encuentro muy positivo de no regreso para la lucha contra los menores. También como propuesta se ha hablado de establecer una hora santa para rezar y pedir perdón y llamar a todos a una conversión. Herir a los más pequeños significa herir a Dios. Se ha hablado de cómo recuperar una relación con las víctimas, recuperar también una relación con las personas que tienen una actitud negativa frente a la Iglesia y que identifican a la Iglesia
como un organismo que ha protegido a los abusadores y no a las víctimas, familias devastadas por estos abusos, y la importancia de la escucha de parte del obispo y de cómo la escucha tiene que ser algo estructural e integrante en toda la Iglesia. Otros conceptos clave que se han repetido, cómo esta crisis puede contribuir a cambiar el modelo de ser Iglesia, pasando de la colegialidad de los obispos a la sinodalidad de todo el pueblo de Dios, de todos los bautizados, o cómo la sinodalidad siempre que estará ahí, no solamente en los momentos de crisis, sino no solamente para solucionar un problema. Se ha hablado de cómo vivir la colegialidad entre los obispos, los obispos, las órdenes religiosas, compartiendo así los recursos y en particular los recursos humanos. Y también cómo hablar de colegialidad y sinodalidad a través de la subsidiariedad, de la descentralización, y cómo acompañar a estos países que aún no han empezado a emprender procesos o quizás salvaguardias para los mejores. También, por ejemplo, la colaboración entre las diócesis. Se ha hablado de un cambio de mentalidad de todo el pueblo de Dios, la responsabilidad que no se puede encomendar, la responsabilidad del obispo. Se ha hablado del rol de los laicos, el rol de las mujeres, el rol de las familias. También se ha dicho cómo la familia de la crisis puede afectar la formación de los jóvenes, sobre todo para las personas que están a punto de formar otras familias, pero también para las personas que se sienten llamadas al sacerdocio, que esconden sus fragilidades. Se ha hablado de la difusión de la pornografía como plaga, flagelo de nuestra sociedad que influye en la formación sexual, y cómo cada vez más se precisan buenas conductas, y también cómo encarar a las víctimas. Se ha dicho cómo el matrimonio de por sí no es que sea la solución o un antídoto a una sexualidad no basada en el amor. Y eso se refiere al tema de la vocación de la familia y la vocación sacerdotal. El matrimonio no es el antídoto a la concupiscencia. Se ha hablado de la formación de los sacerdotes, la formación de los seminaristas. Nos hemos planteado interrogantes acerca de los seminarios menores, si tienen sentido o si solamente podríamos hablar de escuelas de formación. Se ha hablado de la involucración de los laicos, de las mujeres, de los hombres y de los novios en su formación. Se ha subrayado la importancia de las pruebas psicológicas que pueden moldear la conducta sexual. Y, por ejemplo, el papel de la pareja de los novios, no solamente en su formación prematrimonial, sino también la selección de los seminaristas, de cómo las familias cristianas pueden ayudar a la Iglesia. Se ha reiterado la importancia de la formación de la liturgia moral, de la bioética, y cómo se puede recurrir a laicos competentes. Se ha reiterado la importancia de que un seminario no debería aceptar a candidatos que otro seminario ha rechazado. El fenómeno de los seminaristas vagantes, la posibilidad de que se creen comisiones independientes compuestas tanto por laicos como por religiosos que puedan facilitar un consejo a los obispos en caso de malas conductas, la posibilidad de que se creen equipos de expertos laicos, la posibilidad de que se aunan a las religiosas, no solamente en la etapa de consulta, involucrar a los laicos en la formación de los seminaristas, como prever una descentralización de Roma hacia las conferencias episcopales, la rendición de cuentas no solamente de los obispos, sino de los superiores religiosos. Se ha encarado el tema de la diversidad entre país y país, subrayando como en algunos países la cultura del secreto, previene el destape y la información acerca de algunos temas. Los mismos laicos desconocen muchos temas. Se ha hablado de la crisis de la familia como una de las causas de inmadurez afectiva que debilita a las personas, el individualismo como causa
principal, la raíz del clericalismo y la comunidad como característica fundamental. El sacerdocio nunca debería ser, digamos, solo y quedarse aislado, sino estriba en un poder que apunta a facilitar un servicio a la comunidad. El tema de la responsabilidad no solamente se refiere al clero y a los obispos, sino todo el pueblo de Dios se ve involucrado a la hora de favorecer una cultura que ayude a prevenir los abusos y proteger a los menores. Los menores siempre hay que proteger a los menores en contra de los abusos. Gracias, Ruffini. Cardenal Marx. Ayer hemos vivido un momento de gran emoción, ¿no?, con las víctimas. Ha sido un mensaje muy poderoso. Me gustaría, digamos, solicitar su impresión sobre esta cumbre, sobre la protección de los menores, y puede expresarse en alemán. Hablaré en alemán. Lamentablemente no lo puedo hacer en ocasión de esta jornada, pero sí puedo hacerlo en esta rueda de prensa. Y aprovecho de esta oportunidad de la traducción. Esta mañana un obispo me ha preguntado, ¿pero de verdad ha sido necesario organizar una cumbre así? Tuvo sentido y nos hemos intercambiado opiniones al respecto. Y al final de esta cumbre yo creo que la mayoría de los participantes coinciden en que este debate ha sido un debate fundamental, muy importante. Nos hemos intercambiado opiniones de una forma tal que no habría ni imaginado hace 10 años. Hemos recorrido unos caminos en algunos países con profundidades distintas, pero con la misma intensidad, no solamente en el sector de los abusos contra los menores, sino también al escuchar el Santo Padre en nuestras entrevistas privadas. Y yo creo que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos una responsabilidad común. Tenemos que hacernos cargos de esta responsabilidad, no solamente en nuestros países, sino hablo de una responsabilidad compartida. Esto es un hecho que nadie, digamos, cuestiona. Se han expresado distintos puntos de vista, claro está, pero todo el mundo ha asumido que el denominador común es este problema. No es nada baladí si vemos a un mundo multifacético, multicultural, donde es muy difícil lograr encontrar convicciones compartidas. Ese es el primer punto importante que surgió de esta jornada. Desde luego, me he involucrado en la organización de los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes. En Alemania ya había pensado organizar algo parecido. Y por consiguiente yo pude participar durante 1 hora y media junto con algunos representantes de las víctimas y con los organizadores en un encuentro. Solamente quisiera compartir con todos ustedes un punto importante. Se ha dicho que en la Iglesia se habla mucho, pero ¿qué es lo que se traduce en la práctica? Y lamentablemente debo admitir que estas asociaciones a veces tienen razón. Por esta razón, una cumbre como la que se está celebrando aquí es una de las etapas de nuestro camino, pero no hemos llegado al objetivo, no lo hemos alcanzado, porque tenemos que asumir decisiones y ahora estamos en una etapa previa. Muchos me preguntan, hablando del seguimiento, ¿cuáles van a ser las repercusiones? ¿Cómo va a seguir adelante este camino? Todo el mundo sabe que el camino va a seguir adelante. No podemos finalizar esta cuestión, no la podemos cerrar aquí. Tenemos que encontrar un punto, un camino para que todos estos documentos, ideas e informaciones confluyan. El señor Ruffini nos ha hablado de muchos puntos que son estímulos, impulsos, pero no decisiones. Habrá que traducirlos todos en decisiones. Intentaré
buscar el apoyo de la Santa Sede, desde luego, pero al final de mi ponencia me he dicho que todo el mundo tiene responsabilidad. Yo, en calidad de obispo, me siento aún más responsable. Me he visto fortalecido. En Alemania ya hacemos mucho, pero yo creo que gracias a esta cumbre nos vemos enriquecidos. Así que ahora se me atribuyen nuevas responsabilidades en mi diócesis en Alemania. De aquí a las próximas semanas seguramente se hablará de muchos temas en la Curia Romana para quizás enmendar o modificar estas organizaciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a traducir, a poner en práctica lo que se ha debatido aquí, lo que se ha expresado en estos documentos muy buenos de la Iglesia? Ahora, para que no queden solamente palabras, para que se traduzcan en la práctica. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente? No solamente a la hora de lanzar unos llamamientos, sino para llevar a cabo una forma de control, de monitoreo. En nuestro grupo de trabajo se ha hablado de una actividad de monitoreo, como si las diócesis de alguna forma se sometieran a una certificación sobre sus acciones, si están conformes con las líneas guías que queremos poner en práctica no solamente en la Conferencia Episcopal Alemana, sino en todo el mundo. Estos son mis impulsos, mis estímulos. Reitero, ha sido un paso muy importante. Ustedes habrán escuchado las ponencias. Se dio una gran apertura, una gran exactitud, pero sobre todo una gran disponibilidad a la hora de aceptar el cambio. Verdaderamente ha sido increíble. Desde hace 40 años que soy sacerdote y de algunos años soy obispo, tengo una buena experiencia con los sínodos y me parece que se dieron unos pasos en adelante, incluso en la cultura del diálogo, de la apertura misma de la Iglesia. Y el hecho de que se aborden estos temas tan críticos, habida cuenta de que desde luego no todo el mundo tiene la misma opinión, pero hemos hablado de forma muy abierta de temas tan candentes. Y un último comentario, quizás esto sea una prueba. Estamos encarando este tema tan delicado, tan terrible. Estamos dando pasos en adelante. No creo que podemos negar haber logrado éxitos a lo largo de los años, pero que esto es un buen paso en adelante para reanudar un poco a la jornada de hoy. Me parece que dimos un paso en adelante, no solamente sobre la forma en que hemos planteado nuestro debate, sino también ahora me veo más estimulado a seguir esta actividad de seguimiento después de la cumbre y que sobre todo no haya una conferencia no de aquí a 5 años, sino mucho antes. Gracias, Cardenal Marx. Padre Arturo Sosa, que va a expresarse en español. Bueno, quiero compartir sencillamente cómo he vivido este encuentro en el que hemos participado tantas personas. Lo he vivido con esperanza. Esperanza es distinto de esperar con los brazos cruzados. La esperanza es la virtud que nos mueve a hacer aquello que esperamos, a ponernos en marcha hacia esa iglesia y a ese mundo justo en el que los niños, niñas, jóvenes y adultos vulnerables puedan seguir viviendo en paz, o puedan vivir en paz. Antes de iniciar este encuentro, quiero recordar esto. Los religiosos y las religiosas unidos expresamos con claridad nuestra vergüenza y confusión ante los abusos realizados por miembros de la Iglesia, especialmente clérigos, a los más vulnerables, que son los niños y las niñas. Expresamos también nuestra esperanza en el impulso que este encuentro
produciría para escuchar a las víctimas que se han hecho sobrevivientes en ese proceso de curación, hacer justicia, reparar los daños, crear estructuras de rendición de cuentas en el cuerpo universal de la Iglesia y romper el silencio, la cultura del silencio en todos los contextos culturales en los que nos encontramos. Reconocimos en ese momento también que no siempre hemos reaccionado adecuadamente y pedimos perdón de corazón, sinceramente, por nuestras fallas. Y nos comprometimos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para responder al llamado del Papa Francisco de lograr una Iglesia que avance de manera coherente, creíble, unida, de manera verdaderamente sanadora, sinceramente renovada, con nuevos ojos para ver las cosas más claras y con buenos oídos para escuchar el clamor. He vivido este encuentro como pasos claros en esa dirección que era nuestra esperanza al comienzo, bien centrado en un tema. O sea, esta situación es muy compleja. Estos días han estado concentrados en la protección de los menores. Ese es el foco. Se ha confirmado para todos, creo, la importancia de reconocer toda la verdad de los abusos. Y eso en sí mismo es ya un gran paso, que tengamos la libertad y disposición de ciertamente aceptar las cosas como son, la verdad de los abusos, que significa escuchar con sinceridad, como ya se ha subrayado, pero también ir a fondo en la comprensión de las causas de lo sucedido, para poner remedio. Si no se conocen las causas, no es posible pensar en una estrategia de corto, mediano y largo plazo, porque no es un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana. Hemos comprendido, este es un encuentro universal, un encuentro multicultural, hemos comprendido que las diferencias culturales no pueden servir de excusa para tapar situaciones de abuso. Las culturas a veces pueden convertirse en formas de opacidad y creo que hemos entendido que eso no puede ser así. Por el contrario, la inculturación a la que nos invita el Evangelio lleva a sacar a la luz los hechos y sus causas para contribuir a su redención, a su sanación. La Iglesia, como cuerpo universal, quiere avanzar en esa dirección. La Iglesia es un cuerpo multicultural y que quiere estar encarnado en todas partes, pero a la luz del Evangelio, sacar hacia afuera también esa verdad que libera. Aceptamos el desafío de acompañar la maduración afectiva de todos los miembros de la Iglesia. Es una estrategia necesaria. Si no somos personas afectivamente maduras, todos los miembros de la Iglesia, ¿no? El Papa, los obispos, los ministros ordenados, los religiosos, las religiosas, laicos, laicas, la maduración afectiva es lo que permite una relación sana entre los seres humanos que termina siendo una relación segura, en paz. Y para eso tenemos que poner atención a los programas de formación, a la formación también a todos los niveles, la formación de los consagrados y las consagradas, de quienes se preparan para el ministerio ordenado y también la formación de cualquier bautizado para que esa madurez afectiva sea un signo de nuestra propia Iglesia. Como cuerpo de Cristo que somos, la Iglesia es un cuerpo herido por la injusticia del mundo
pero también herido por su propio pecado. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia vive de la fe en la resurrección, que no es regresar a la misma vida. Sabemos que resucitar no es volver a la vida. Resucitar es recibir la vida que Dios nos da, la vida que el Señor nos regala. Y por eso puedo decir que estos días estoy viviendo una experiencia de transformación, un paso de las heridas que causan la muerte en todos los sentidos, la muerte de las heridas de los abusos, a la resurrección que nos abre a la nueva vida reconciliada. Este momento así lo he vivido. Estoy viviendo una experiencia de crecimiento en la sinodalidad de la Iglesia, como también se ha resaltado, en la que crece la conciencia de caminar juntos, que eso es posible, que eso da oxígeno. Caminar juntos, laicos, laicas, religiosas, religiosos, ministros ordenados. Una experiencia de comunión de todo el cuerpo eclesial que, como dijo el Papa Francisco ayer, es mujer, esposa, madre, que da vida. Un paso adelante en la colegialidad de los obispos y el Papa que anima el camino de una iglesia que se convierta de verdad en pueblo de Dios en marcha. Gracias, Padre Arturo. Sister Veronica, Padre Lombardi. Gracias, Padre Arturo. Su intervención ha afectado al Santo Padre y francamente puede sintetizar un poco su ponencia de esta mañana. En mi cultura decimos buenas tardes. Siempre tenemos que decir algo, buenas tardes, buenos días. Ahora no puedo hablar en mi verdadero idioma, su idioma nativo. Quizás otra vez puedo hablar en mi idioma nativo. Quisiera empezar afirmando algo que ha pasado aquí. He llegado aquí y teníamos el nombre que estaba ahí marcado y al final me han dicho quizás llegó porque en el pasado todos los obispos y todos los sacerdotes y las hermanas llegaban al fondo. Pero estoy intentando decirles que ha pasado algo en este aula, en esta jornada ayer, al escuchar el testimonio de esta señora, ha pasado algo, como si de verdad hubiéramos visto, experimentado lo que ella ha pasado. Ella ha tenido una gran valentía a la hora de contarnos lo que le había pasado, pero paralelamente, y esto lo he dicho también esta mañana, siento que todos juntos formamos parte de este cuerpo. Las personas que hablan de una crucifixión. Nosotros, digamos, de alguna forma participamos. Tenemos que decir claramente mea culpa. Algo que me ha estimulado ayer el haber escuchado las palabras sinodalidad y colegialidad. Los obispos andan juntos en este camino porque ellos tienen la responsabilidad, pero también nosotros compartimos esta responsabilidad. Es un camino todos juntos, es un camino conjunto y esto es muy importante. Ya sé que al no realizar pasos concretos vamos a seguir viviendo casos parecidos. ¿Cómo vamos a proteger a las personas más vulnerables, a los jóvenes? ¿Cómo vamos a protegerles? Bueno, hay que, de alguna forma, deberíamos evitar la repetición de estos hechos criminales.
en esta sala yo he percibido esta capacidad, la capacidad de escucha, la capacidad de la empatía, la capacidad como para decir que tenemos que hacer algo. Yo sé que en mi grupo hemos compartido muchos contenidos. Lo he dicho, esto lo tenemos que hacer todos nosotros juntos como iglesia. Somos personas de la resurrección, personas de esperanza, y nosotros tenemos que transmitir esta esperanza a los demás, a todos nosotros. Todos aquí en esta sala tenemos que transmitir este mensaje a las personas. Tenemos que comprender cómo hacerlo, cómo actuar, cómo la Iglesia puede actuar de forma eficaz, a lo mejor emprendiendo unos planes concretos para garantizar que los vulnerables y los jóvenes estén al seguro. La Iglesia se enfrenta con muchos problemas, pero esta vez, de verdad, la cuestión del abuso sexual en contra de menores es el tema candente, y este abuso sexual no solamente se refiere a los varones, sino también a las hembras, a las niñas, jóvenes. Estamos analizando todos estos aspectos y espero que la declaración final podrá explicar lo que va a hacer la Iglesia paso tras paso para evitar esta vergüenza de cara al futuro. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Verónica. Y ahora, Monseñor Charles Scicluna. Ahora no voy a hablar en maltés porque este va a ser un reto bastante fuerte. En las últimas 24 horas, antes que nada, hemos escuchado el testimonio increíble de mujeres que han francamente conmovido al Santo Padre. La señora Ghisoni también nos ha sorprendido y conmovido. Y la hermana Verónica es un gran ejemplo de testimonio. Y me gustaría mencionar a la persona que ha compartido esta narrativa increíble con nosotros ayer. Una señora que ha sufrido tanto debido a un religioso, y yo creo que este cuento ha transformado a nuestros corazones. Estas han sido 24 horas extraordinarias porque por medio de estas experiencias, lo que ha dicho el Santo Padre, la genialidad femenina, esta contribución increíble que las mujeres aportan a la Iglesia. La Iglesia es una señora, es una madre, una mujer, él lo ha dicho, y nosotros estamos al servicio de tantas personas que tienen sabiduría, una sabiduría de la cual podemos aprender. Y también me han sorprendido las dos intervenciones. También el cardenal Mars, que ha hablado de la necesidad de transparencia, el movimiento hacia una cultura de la información, pero también uno de los problemas sobre los cuales tenemos que trabajar. No solamente tenemos un problema de transparencia a la hora de encararnos con la sociedad o las autoridades, pero también en el seno de la misma comunidad de la Iglesia. Diócesis que no hablan con las diócesis, órdenes religiosas que no hablan con otras órdenes religiosas y no comparten informaciones fundamentales. Esto ocurre en el seno de la Iglesia. Y hablaría también de los procedimientos canónicos. Tiene que darse más comunicación con las víctimas que han sufrido este gran impacto. Y tuve la oportunidad de comentar algo sobre la información. A veces las víctimas no están al tanto del resultado de estos procedimientos eclesiales, no tienen una voz.
no tienen información, simplemente se escucha su testimonio y nada más. Yo creo que aquí tenemos que jugar un papel, tenemos que adoptar una postura. Toda la cuestión del secreto del pontífice y también hay que, digamos, superar toda cuestión relacionadas con el secreto. Yo creo que todos estos procedimientos se han ocultado bajo el lema de la confidencialidad y esto era suficiente. Pero esto no es suficiente para proteger el buen renombre. Pero francamente no necesitamos esta institución tan antigua como la del secreto. Y estoy muy agradecido por la experiencia que se ha dado en los grupos de trabajo. Padre Lombardi lo ha dicho, también se dio una peregrinación todos juntos de personas que comparten sus experiencias, que aprenden los unos de los otros y desde luego procedemos de culturas distintas, de partes distintas de nuestro planeta, pero yo creo que todos juntos podemos producir buenos resultados. Y para concluir, quisiera dar las gracias a tantas personas que nos han prometido rezar y que se ven acompañadas por la oración. Yo creo que la oración es el aspecto más importante. Necesitamos rezar y la oración también puede vernos de la forma más humilde, en nuestra humildad, pidiendo digamos, el perdón, pero también nos fortalece, no solamente a nivel colegial, como muy acertadamente ha notado la hermana Verónica, pero también en esta peregrinación todos juntos, porque este es el recorrido del sínodo, ser peregrinos todos juntos. Gracias. Ahora vamos a abrir las preguntas. Tenemos un tiempo un poco más reducido con respecto a ayer. Una pregunta a la vez, por favor, Christopher Land. Christopher Land del Tablet. Mi pregunta sobre las órdenes religiosas. En las iglesias hemos visto entre los casos peores de abusos en las órdenes religiosas. Uno de los problemas es que las órdenes religiosas tienen una estructura semiautónoma a veces. Lo vemos en Inglaterra, en Gales y también en monasterios donde hay personas totalmente aisladas y hay abusos increíbles. Digamos, a la orden de Benedicto y otras órdenes. ¿Cuál es su mensaje a las órdenes religiosas y en particular digamos, las mencionadas aquí? Gracias. Para el Monseñor Scicluna. Tenemos, digamos, una de las órdenes religiosas más importantes. Y yo creo, quizás estas dos representantes, sí, tenemos también a Padre Lombardi aquí. Bueno, puedo hablar de mi experiencia en Malta. Estaba hablando de Padre Nichols. Ahora, estamos muy agradecidos porque las órdenes religiosas en nuestra isla, y tenemos órdenes religiosas que están con nosotros desde hace años, siglos, porque se trata de una tradición muy arraigada a la cultura católica en Malta. Y hemos decidido adoptar las mismas políticas de protección. Así que todas las órdenes religiosas en la isla, en todas las diócesis, tenemos solamente diócesis, siguen el mismo protocolo. Ahora, digamos, todo está conforme a las mismas reglas.
Desde luego hay superiores y obispos distintos que son los responsables directos, pero también hay una uniformidad de política. Sí, es una sociedad muy pequeña, pero hay que actuar ya, porque la percepción de las personas es muy directa. Y es importante comprometerse frente al Evangelio. Yo creo que esto es un ejemplo donde lo ideal funciona. Digamos que en una nación, en un país, en una cultura, se dan los mismos protocolos, las mismas normas, esto sería ideal. Esto es un ejemplo que funciona y está funcionando muy bien. Mariana Díaz. Tengo una pregunta. Evelyn Finger, tengo una pregunta para Monseñor Scicluna. La presencia de las víctimas, porque hemos visto que una de las grandes organizaciones de víctimas que organizan demostraciones, protestas frente al Vaticano y en la zona del Castillo Sant'Angelo. ¿Podrían invitarse a más personas en el Vaticano en este sentido? Sí, aquí tenemos 20 personas de 20 países y francamente se percibe una esperanza de que estas personas se escuchen a nivel personal en sus testimonios. Y francamente estos testimonios son increíbles, me proporcionan una emoción increíble, así que se necesita una respuesta. En un mundo ideal se podrían escuchar a todo el mundo, pero tenemos la voz de las víctimas en la estructura de nuestra cumbre. Es una cumbre para los líderes de la Iglesia, pero, por ejemplo, Cardenal Marx nos ha hablado de la experiencia con un grupo de víctimas y de los comités organizadores. La tarde antes de la cumbre, que tuvo una reunión de 2 horas con todos los representantes de las organizaciones de las víctimas. Sí, usted hizo un comentario muy cabal, pero también la decisión de que se invite a todo el mundo, escuchar a todas las personas. Esto quiere decir simplemente un estímulo a seguir adelante escuchando a estas personas. En una cumbre de 3 o 4 días no podemos escuchar a todo el mundo, pero se dará un seguimiento. Yo espero que con nuestra actitud vamos a seguir adelante con esta escucha, la escucha de los testimonios de las víctimas, que es esencial como motivación para que haya una curación, para que se pueda uno portar de la forma más acertada. En ausencia de estos testimonios uno no puede comprender, hay muchos que no comprenderían. Esa ha sido mi experiencia y usted ha formulado un punto muy importante. Y tenemos que organizarnos y cómo hacerlo. En un mundo ideal podríamos dar más oportunidades, pero por ejemplo el cardenal Vincent se ha reunido con un grupo de víctimas. Digamos, muchos de nosotros se están reuniendo con víctimas en estos días fuera del programa de la reunión, pero esto va a seguir adelante con nuestro seguimiento en nuestras diócesis, porque es esencial. Absolutamente esencial, así que es un comentario muy acertado, pero no es algo que teníamos que haber hecho aquí y luego olvidarnos, sino tiene que ser un elemento esencial de nuestra respuesta, el seguimiento con la escucha para comprender cómo arreglar las cosas. Díaz.
Sono Mariana Díaz de Canale 13 de Chile. Una pregunta para el Monseñor Scicluna. En estos días se ha hablado mucho de concreción y también de colaboración con la justicia. Me gustaría saber si su informe de 300 páginas que usted ha redactado a la hora de visitar Chile el año pasado se enviará, porque hemos solicitado este informe, pero no nos han dado una respuesta. ¿Se va a enviar o no? Antes que nada, me gustaría dar las gracias al pueblo de Chile por la acogida, la experiencia increíble. Ha sido mi primera misión hace un año. Digamos, salí del hospital de San Lázaro de Apoquindo tras una intervención quirúrgica de emergencia que no formaba parte de mi misión, y luego tuve que quedarme ahí porque no podía volar con un avión, así que seguimos trabajando ahí en Chile con Monseñor Giorgi Bartomeo y las personas que nos han otorgado su confianza. Quisieron transmitir la información directa al Santo Padre. Nosotros siempre respetamos esta disponibilidad, la solicitud de una plena confidencialidad. Así que la documentación que nosotros tenemos y que hemos recogido estaba dirigida al Santo Padre y está a disposición del Santo Padre. Sí, hay solicitudes digamos, de confidencialidad, y esto hay que respetarlo, porque nuestra misión en nombre del Santo Padre era una misión de escucha y también de relatar al Papa, informar al Papa, y luego al Santo Padre correspondía la decisión. Pero estas personas quisieron transmitir informaciones directas al Papa. Así que la disponibilidad ha sido muy clara desde el comienzo. Se trataba de un cuerpo de documentos disponible para el Santo Padre. Y está a disposición. Digamos que el Santo Padre, en mi opinión, esto incluso en mi caso, yo también hay que respetar la voluntad de las personas que han puesto a disposición su información, pero la persona que transmite la información al Papa debería también transmitir la misma información a la Fiscalía, porque tienen el mismo derecho. Y algo que se transmite al Papa con una voluntad de confidencialidad hay que respetarla. Y esto es una justicia natural que hay que respetar. Gracias, Richard, Donaldillo y Renzo Romero. Donaldillo y Enzo Romeo. Gracias, gracias, hermana Verónica, por su discurso. Una pregunta para Cardenal Marx y Monseñor Scicluna. Seguramente hay grandes expectativas de parte de las víctimas. Esto ha quedado muy claro, sobre todo en los países donde hay una justicia civil que está siguiendo adelante. Pero también se da una actitud que del Vaticano que, digamos, mostró una actitud distinta. Hay una diferencia entre las expectativas y las acciones concretas que emprenderá el Vaticano. Hay un mensaje que ustedes quieren dar a las víctimas, lo que quieren saber acerca de las futuras acciones del Vaticano. El Vaticano debería quizás asumir mejor cuáles son las expectativas de las víctimas en muchos países. Yo creo que hay que aclarar las responsabilidades. Ya desde hace tiempo decía al Santo Padre en el seno del grupo de los C9, de los cardenales, que la Santa Sede no es responsable de todo. Yo
soy responsable de mi zona en Alemania. Nosotros, como conferencia episcopal, somos responsables en nuestro país y es una responsabilidad que la Santa Sede no nos puede quitar. Es una expectativa muy justa y, digamos, motivada con una mirada al futuro. Yo creo que deberían darse unas líneas guías vinculantes para toda la Iglesia, pero también podrían aplicarse a los casos individuales. Al observar los países con los cuales estamos presentes aquí, tenemos una increíble diversidad de países, sí, que hay que asumirse las responsabilidades. Por lo que atañe a la Santa Sede, sí, claro, queremos colaborar con la justicia civil, pero también hay puntos de vista distintos que proceden de países donde no se cumple la democracia y el Estado de Derecho, y ahí es muy difícil colaborar con la justicia civil. No existen procedimientos que excluyen la justicia civil. El proceso eclesial, civil, desde luego, supone la involucración de la Santa Sede y de la justicia civil, claro está. La prevención, en este caso sí que podemos colaborar. Ustedes saben que en Mónaco, en Alemania, colaboramos con un organismo de protección de la Universidad Gregoriana, y en este caso también queremos facilitar una ayuda en colaboración con entidades civiles. Ahora bien, hace falta centrarse en las responsabilidades, esto queda claro, pero la Santa Sede deberá vigilar para que la misma Iglesia Universal, en el seno de las conferencias episcopales, los puntos en común se respeten, y esto nos permitirá progresar. No deben darse ocultamientos, exclusiones, omisiones, por lo que atañe a la justicia civil, y hay que aclararlo una vez por todas. Romeo. Enzo Romeo, RAI, TG2, una pregunta para Monseñor Scicluna y Cardenal Mars y Padre Lombardi. Al hilo de lo que han mencionado los colegas, algo más específico. El punto 21, entre los puntos de reflexión que Papa Francisco ha facilitado el día de jueves, la necesidad de instituir un organismo de fácil acceso para las víctimas que deseen denunciar los delitos. Podemos empezar a esbozar este organismo y qué tipo de forma asumirá este organismo. Nosotros, los periodistas, hemos escuchado a historias increíbles, terribles, y el grupo de los ex huéspedes de la Casa de Sordomudos de Verona nos decían que muchas veces habían sometido solicitudes, cartas personales al Papa, cartas a la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero francamente desconocemos el resultado de estas solicitudes. Y otro tema, la gestión de los pedófilos afianzados. Una vez que digamos, se ha comprobado la actitud de este religioso, ¿cómo se puede, digamos, cómo se puede introducir nuevamente en una comunidad? Porque, francamente, según los psiquiatras, estas personas no se pueden curar. Sí, por lo que atañe a los 21 puntos, muy sintéticamente, y Padre Lombardi a lo mejor puede corregirme si me estoy equivocando. El Santo Padre nos ha dicho desde el comienzo, he leído las ponencias de las conferencias episcopales y de alguna forma he resumido estos puntos, 21 puntos, son puntos que constituyen un resumen, no son decisiones, pero son los puntos que el Santo Padre quiere, digamos, analizar más detenidamente. Desde luego, esto no está a cargo de la Santa Sede, sino de las conferencias episcopales. La Santa Sede va a ejercer una actividad de vigilancia. Me di cuenta durante las entrevistas de ayer, pero ya lo he dicho a otros, por lo que atañe a las cartas
que se envían y lo he reiterado. Muchas víctimas se sienten abandonadas. Luego llaman, luego se envía otra carta, otra documentación y no se sabe de quién es la competencia. A veces no sabemos ni cuál es la diócesis competente. En Alemania, por ejemplo, vamos a reflexionar sobre nuestra acción o a lo mejor vamos a encontrar nuevas líneas, nuevos organismos a los cuales dirigirse en caso de abusos sexuales. Y me he olvidado el otro punto. Sí, quisiera complementar lo que decía el cardenal Marx. En mi opinión, en cada país sería oportuno, por lo menos en el seno de cada conferencia episcopal, brindar este servicio, no solamente a nivel de diócesis, sino un servicio de escucha. Por ejemplo, en Chile, los obispos han establecido un servicio de escucha, pero a cargo de laicos de gran envergadura, personas renombradas, expertos, un punto de referencia donde una persona pueda dirigir una denuncia, compartir y contar una historia muy crítica, muy pesada, que se necesita sacar a colación y que necesita un seguimiento. Por lo que atañe a lo que dicen las víctimas, lamentablemente, y lo reitero, lamentablemente, la víctima tiene el derecho de denunciar, pero no hay un mecanismo para informar a la víctima de lo que se ha hecho. A veces se organizan unos mismos procesos, juicios, y la víctima no lo sabe. Las víctimas desconocen el resultado. Muy de reciente me han informado acerca de una víctima y estuve controlando, ya se había concluido el proceso, el sacerdote ya no estaba en el ministerio y la víctima no sabía nada. Sigue a oscuras, sigue afirmando que no se dio un seguimiento a su denuncia. Sí, esto ha ocurrido, pero la víctima no estaba al tanto. Puesto que no hay una comunicación interna, falta esta comunicación. A veces desconocen que esta persona ya no es un sacerdote, ya no pertenece al mundo clerical. Yo creo que digamos, una persona que constituye un riesgo para los menores ya no puede pertenecer al ministerio. No es cuestión de a dónde desplazarle. No puede ya ejercer una actividad en el ministerio. Y esto es el punto 14 de los puntos de reflexión. Padre Lombardi. Sí, lo que dice Enzo Romeo es muy importante, forma parte del tema de la transparencia, cómo hay que gestionar la transparencia en la estructura de la Iglesia. Tenemos que seguir adelante, insistiendo. Las conferencias episcopales tienen que disponer de líneas guías que tienen que ser públicas, tienen que formar parte de las páginas web de las conferencias episcopales, donde se establezca claramente que en las diócesis o en los grupos de las diócesis tiene que darse este servicio de escucha. Con exactitud hay que especificar las personas de referencia a quien dirigir estas denuncias y estas acusaciones. Y tiene que darse el comité para la escucha y la evaluación de la seriedad de estas acusaciones, porque al comprobarlas el obispo tiene que emprender una investigación. Y sí, desde luego hay que dar concreción a todas estas ideas. Por ejemplo, en Italia tenemos dos diócesis que yo conozco y donde las cosas funcionan muy bien, son Bolzano y Bérgamo. Ya hay una estructura, hay unos centros de escucha, hay ventanillas y ahora
podría, por ejemplo, organizarse un servicio nacional a cargo de la conferencia episcopal. Digamos, hay una ventanilla, un centro, es un punto de partida fundamental de este procedimiento. La transparencia significa no solo contar acerca de un delito, sino digamos, dar pautas, dar reglas para que las personas se puedan dirigir directamente a estos centros. Y en este caso sí que podría funcionar la transparencia y la rendición de cuenta y la misma responsabilidad para compartir una experiencia. Padre Lombardi, los obispos quieren actuar bien y quieren saber lo que hay que hacer. Muchos me han preguntado en estos días, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estamos ahora preparando un borrador de un vademecum, muy asequible también para el público, que se va a publicar, de preguntas y respuestas, a recibir una denuncia. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué tipo de casos hay que denunciar a la Santa Sede? ¿Qué es lo que hay que incluir? ¿Cómo se organiza el proceso? ¿Cuál es la distinción? Digamos, son unas respuestas a preguntas concretas que van a ayudar a nuestros obispos. Algo que será disponible dentro de poco. Muchísimas gracias. Las últimas dos preguntas, Claudia Ramanga y Catalina Manzano. De la NBC, una pregunta para el cardenal Marx. En la presentación de esta mañana usted ha hablado de forma específica de algunos documentos que han sido destrozados. No sé si eran que contaban de acciones terribles, irresponsables. ¿Cuál era el contenido de estos documentos y quién ha destrozado estos documentos? Sí, sencillamente he hablado de lo que es el resultado del estudio MHG, así se llama en Alemania. Nosotros habíamos solicitado el resultado de este estudio. Digamos, aprovecho la oportunidad de su pregunta para explicarles esta cuestión. El interrogante, que se remonta a 2014, que luego condujo a este estudio, digamos, el interrogante era el siguiente: ¿cuáles son los peligros sistémicos que facilitan determinados abusos y sobre todo que facilitan una omisión, agilizan una omisión? Hay peligros específicos. Pese a la culpa personal de un criminal, existen problemas sistémicos y deberíamos estar al tanto. Es un tema candente que se ha encarado de forma científica, sin expresar nombres puntuales. No se ha hablado de la diócesis específica, pero se dio una disponibilidad a la hora de participar. Este informe, que se ha publicado también en italiano, en inglés, de forma resumida, digamos que gracias a este estudio podemos ver que en las diócesis y no en las órdenes se explica que algunos documentos se han manipulados, o por lo menos no contenían todas las informaciones que habrían tenido que estar ahí. Se trata de un estudio anónimo, pero el hecho es que está ahí, no se puede negar. Como diócesis de Mónaco, de Bavaria y de Freising, es lo que hemos detectado en nuestra actividad de los últimos 10 años.
Ahora, con respecto a las líneas guías de la época, queda claro que muy a menudo no se consideraba oportuno retener unas informaciones en las actas, por ejemplo, un sacerdote que procede de otra diócesis y solamente a posteriori se descubre que había sido acusado por abusos sexuales, en las actas no constaban. Ahora, a lo mejor se ha acogido a este sacerdote, el obispo no estaba al tanto. El obispo, por ejemplo, lo había enviado a otra diócesis. Trátase de un análisis a posteriori que nos demuestra que no podemos seguir adelante de esta forma. Ahora, los ocultamientos o los encubrimientos no se refieren solamente a ese sector, claro está. Pero esto era un comentario en el seno de mi ponencia y lo puedo decir con mucha franqueza. En nuestra diócesis en Alemania, si alguien trabaja como sacerdote y que procede de otro país, yo quiero contar con toda la documentación personal de toda su actividad sacerdotal. Parece algo que se da por descontado, pero esto no ha sido el caso en el pasado. Muchos nos dicen, sí, una persona muy bien, pero no, esto no es suficiente. Quiero analizar documentos, quiero sacar informaciones. Y quisiera también aclarar un poco el procedimiento de estas transformaciones. Catherine Marciano, FPG Agency, simplemente al hilo de la pregunta al cardenal Marx y una pregunta para la hermana Verónica. Ahora, he comprendido bien, ¿usted estaba haciendo referencia en casos solamente de Alemania o usted cree que estas prácticas también se hayan dado en el seno de dicasterios del Vaticano o en el mismo Vaticano? Y para la hermana Verónica, me gustaría hablar de África. ¿Por qué no se habla de la mala conducta desde el punto de vista sexual en su país? Y a veces se habla de verdadero peligro al hablar de estos temas. Yo puedo sencillamente contar lo que he leído a nivel personal. Lo único que puedo aconsejar también a las comunidades y las órdenes es observar lo que tienen, ver nuevamente, analizar de forma más detenida los documentos a disposición, intentando comprender y posiblemente involucrar a la justicia civil de ser necesario. Esta ha sido mi recomendación, pero queda claro que no tengo informaciones con respecto a otros casos. Sencillamente yo cuento informaciones que se refieren a Alemania, pero me imagino que Alemania no es un caso aislado. Gracias por su pregunta. Ahora, yo he empezado en Estados Unidos. El secretismo, el secreto, el silencio, no solamente es una característica del continente africano, sobre todo en casos de abusos sexuales. En los Estados Unidos, en muchas partes de Europa, al final esto se percibe, porque desde luego sí, las personas pueden hablar más libremente en países occidentales. En mi continente, en África, en algunas partes se da este secretismo, esta forma de secreto. Pero al hablar con personas, individuos, es posible hablar, porque, por ejemplo, en una conversación a solas con una persona, uno se siente más seguro. Las personas solicitan la confidencialidad, pero actualmente ahora estamos yendo hacia una cultura de lo público.
porque se habla mucho de estas cuestiones. Se habla de la protección de las familias, se habla de la protección de las comunidades en mi continente. Y esto lo he dicho, necesitamos hablar abiertamente al público. Esto ya se está dando, no mucho, pero estamos en las primeras etapas. Ahora las personas ya hablan un poco más. Desde luego tenemos aspectos culturales que hay que tomar en consideración. Tenemos que pensar en la cultura africana, pero en los noviciados, en los seminarios, hay la involucración de las familias, digamos, hay procesos específicos. A veces, frente a los problemas, hay que involucrar a la familia, porque la familia tiene que estar al tanto acerca de la actividad o de la acción de su hijo o su hija. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesita en el continente africano? Bueno, no sé, depende. Depende de lo que pase aquí, de todas estas líneas guías, y depende del resultado de esta reunión, porque las diócesis, los obispos y todos estos grupos tienen que implementar el seguimiento. Gracias, hermana Verónica, gracias a todos. No es posible, debido a razones de tiempo, permitir las entrevistas individuales. Nos veremos mañana para la última jornada de nuestra cumbre. Gracias. Hello.